Ok, sí. Bueno, buenos días para todos. Espero que todos se encuentren bien, sea el lugar en el cual se encuentren, sea cualquiera que sea el lugar donde se encuentren. Espero que tengamos hoy una sesión productiva y voy a hacer algunas observaciones preliminares al respecto. Dentro del espíritu de esta actividad, en especial a partir de un cierto tiempo para acá, está el propósito de entender lo mejor posible el concepto de ese uno, el concepto de uno solo, el ese uno sin ese dos. Es decir, ese concepto que finalmente, a mi juicio, le permitió a Lacan darle un fundamento lógico y epistemológico a lo singular. Les propongo que retomemos para hoy el texto que nos llevó a estudiar el concepto y que algunos de ustedes tal vez no han tenido la oportunidad de acompañarnos en la discusión del mismo, ya que lo hacíamos antes de la pandemia con algunos de ustedes. Es decir, el curso de Miller del año 2011, ya tiene 11 años. Ese curso llamado el Serial 1 y que ha sido retitulado como el uno solo, en una forma elocuente, pues trata de destacar ese carácter del uno solo como tema central del curso. Voy entonces a apoyarme hoy en algunas partes del mismo. En particular voy a referirme a las clases 6 y 7, en donde Miller propone un cierto número de tesis muy precisas que nos interesan para intentar conceptualizar mejor esta noción. Naturalmente, al decir que vamos a estudiar estas lecciones del curso, les estoy anunciando desde ya que también este será el tema de las próximas sesiones que tengamos de cuestiones, puesto que hoy solamente iniciaremos la discusión, por lo cual, para quienes tengan el curso, les invito a que relean muy específicamente esas dos lecciones del curso, las lecciones 6 y 7. De todas maneras, tengo en cuenta que algunos de los asistentes tal vez no tengan el curso de Miller. Para quienes no lo tengan en papel, como sí sé que lo tienen muchos de ustedes, para quienes no lo tengan, les propongo, para quienes lo deseen, desde luego, que me escriban a mi email, que es juan.f.perez@gmail.com. Repito, juan.f.perez@gmail.com. Que me escriban, pues,
quienes no tengan el curso y les enviaré a vuelta de correo las lecciones que estamos o que vamos a discutir. Ahora bien, antes de desarrollar los puntos que he elegido para trabajar hoy como tema central, quiero referirme a dos puntos adicionales distintos a los del uno solo, pero que conciernen muy directamente a nuestra actividad. Los dos puntos son los siguientes. El primero es que el tercer sábado de este mes, que es el 15 de octubre, no habrá cuestiones. Y no habrá por cuanto ese día será el día de las jornadas de la ANEL y tendremos ocupado todo el día en las actividades de las jornadas. Por lo tanto, el 15 de octubre no habrá, pero sí habrá el primer sábado de noviembre, que es el 5 de noviembre, y lo haremos en esa ocasión, el 5 de noviembre. Perdón, alguien me pregunta que si puedo poner el email en el chat. Muy bien, lo haré al final para no distraerme en este momento. O si alguien lo puede poner, le pido que lo coloque. Yo lo hago, Juan Fernando. Ya Gloria lo puso. Ya Gloria lo puso. Muchas gracias, Gloria. Bueno, entonces decía que el 5 de noviembre tendremos la posibilidad de hacer la actividad en forma mixta o híbrida, es decir, que lo haremos en forma presencial y virtual a la vez. Y presencial lo haremos en el salón de la sección de la ANEL Medellín, en la sede física de la sección de la ANEL Medellín, que muchos de ustedes conocen y donde trabajamos. Y ese día, pues, haremos la transmisión de cuestiones por Zoom para quienes no puedan estar en la sala y que puedan, en ese sentido, continuar con el seguimiento de esta actividad. Será la ocasión grata para mí, desde luego, de reencontrarme con quienes tengan la posibilidad de asistir ese día. Ese 5 de noviembre espero que verlos y seguramente la sede estará abierta desde las 2:30 p.m., hora en la cual pueden comenzar a acercarse quienes piensen asistir, aun cuando iniciaremos la transmisión hacia las 3 o 3:05 p.m. de ese día. Ese día, en cierto sentido, lo que haremos será un experimento, es decir, saber si se justifica o no a tener la actividad presencial. Desde luego que se justifica en la medida en que tendremos la ocasión de saludarnos y de compartir seguramente algo más que el saludo, y eso ya podría justificar la presencia. Para animarlos a que asistan, les digo que al final de la sesión del 5 de noviembre celebraremos un reencuentro con una copa de vino a la cual todos están naturalmente, los que les sea posible asistir, invitados. Este era el primer punto que quería comentarles, pero les dije que había un segundo punto que los explico en qué consiste. Se trata de una corrección que voy a hacer, de una corrección a una afirmación que hice hace 15 días en esta actividad.
El 17 de septiembre dije algo completamente errado y es una afirmación que hice que me ha suscitado una gran molestia el haberla hecho y que no caí sino posteriormente en cuenta del error que había cometido. Dije que Julio César había sido un emperador de Roma. Esto es un craso error histórico y no puedo menos que corregirlo y disculparme ante ustedes por haber hecho esta afirmación. Julio César fue efectivamente el último gobernante de la República Romana y quien, como sabrán ustedes, fue asesinado en el año 44 antes de la era cristiana, con lo cual se produjo ciertamente, sí, el final de la República Romana y se crearon con ese asesinato las condiciones políticas que dieron lugar al nacimiento del imperio. No es este el momento para entrar en detalle con lo sucedido en Roma a partir del asesinato de Julio César, pero si lo menciono es esencialmente para excusarme ante ustedes de haberles inducido a un error de ese tipo. Dejo ahí este punto y pasemos ahora a lo que es el tema central de nuestra actividad de hoy, que, según lo anuncié ya, girará en torno al concepto de uno solo a partir de algunas proposiciones del curso de Miller del 2011. Antes de abordar esto, quiero subrayar algo que anoté con relación al S1 al iniciar. Y es que el S1 constituye en gran medida lo que yo, como muchos otros, y me parece que en particular Jacques Miller, entienden que con este concepto Lacan le da un fundamento lógico y epistemológico a lo singular. Este es el supuesto del empeño que hemos colocado en entender este concepto, en la medida en que con ello pienso yo que no solamente se le da un fundamento al concepto mismo de ese uno o de uno solo, sino que, o de lo singular, sino que se le da es en general al mismo psicoanálisis. En la medida en que a partir del momento en el cual Lacan hace explícito el carácter singular del S1, a partir de ese momento, igualmente se hace el objetivo de la práctica analítica. Lo cual significa que intentar discernir y precisar qué es lo que hace singular a un sujeto y particularmente a un analizante, constituye en ese sentido un hecho que es posible si se sitúa dentro de la práctica, dentro de un análisis, los S1 que sean del caso reconocer en un sujeto en particular. Esto, dicho de esta manera, hay que decirlo, no había sido dicho antes de que Lacan lo enunciara y antes de que inclusive que Miller lo hiciera más visible. Esta idea
Es una idea simple y compleja a la vez. Es compleja ya que la historia misma del pensamiento humano, toda la historia del pensamiento humano, testimonia de que lo singular no ha tenido un lugar claro en la historia del pensamiento y que en general los humanos han desconocido la singularidad y que esa especificidad que consigue darle Lacan a lo singular a partir de la noción de ese uno, del uno solo, es algo que constituye un avance fundamental, creo yo, no solamente para el psicoanálisis, sino inclusive para el pensamiento humano, como creo que podemos intentar sustentarlo. Es cierto que probablemente el concepto de lo singular o la singularidad del sujeto estaba ya implícita de alguna manera en Freud y aún en otros pensadores. Ya la noción misma de yo, por ejemplo, apuntaba a barruntar algo de ese orden, pero que no fuera explícito el problema de lo singular, muestra que efectivamente había barreras epistémicas muy complejas que velaban esa dimensión de lo singular para la práctica analítica y que era necesario hacerlo explícito. Y por otra parte, es necesario decir que ese velamiento de lo singular bajo otras formas que se insinuaba, por lo menos en el psicoanálisis, no me voy a referir a otros campos del saber, ese velamiento producía efectos complejos, y efectos complejos en el mismo psicoanálisis. Efectos que muchos de ellos iban a contrapié de la naturaleza misma de lo singular. Y quiero subrayar, pues, lo que acabo de indicar, es decirte que lo singular, el S1, estaba implícito antes de que Lacan lo hiciera explícito, pues no es lo mismo disponer de una noción en forma implícita que en forma explícita. Y hay que decir que esto, inclusive, y téngase bien en cuenta lo siguiente, puede suceder aún disponiendo del concepto de uno solo o de lo singular, como lo demás demostraría un análisis de la cacofonía que se produce hoy en algunos sectores lacanianos. Esa cacofonía, hay que decirlo, por ejemplo, ya ha dado motivo a estudios y a trabajos importantes. Por ejemplo, hay un psicoanalista argentino que tal vez muchos o casi todos ustedes conocen, que se llama Gerardo Arenas, que ha comenzado desde hace ya algún tiempo a denunciarla y que no es suficiente con el uso de un término para disponer del concepto. Por tanto, digamos, hacemos una diferenciación del uso de un término de el disponer de un concepto y ponerlo al servicio de un trabajo. Con esto quiero decir que es gracias al trabajo especialmente de Jacques-Alain Miller y especialmente del curso del uno solo que logramos establecer el valor lógico, epistémico y práctico del uno solo
y por tanto de lo singular. En ese orden de ideas, quiero proponerles que estudiemos más de cerca algunas de las tesis del curso de Miller con el fin de darle una mayor consistencia al concepto de uno solo, del S1 sin el S2. Para el efecto les propongo lo siguiente. He estado estudiando en las últimas semanas con cierto cuidado el curso de Miller y muy particularmente las clases que he mencionado. Luego me ocuparé de las siguientes. Y he extraído de las clases 6 y 7, he extraído 12 afirmaciones, 12 tesis, 12 planteamientos que hace Miller allí y que quiero someter hoy a juicio de ustedes. Esas 12 afirmaciones espero que nos ayuden a avanzar en la comprensión del concepto y me voy a referir, por lo tanto, a las mismas. Voy a indicarles, en primer lugar, las 12 tesis, tal como Miller las expone en su curso, que son tesis que elabora Miller a partir de el estudio de ciertos lugares de la obra de Lacan. Y luego de enunciar las 12 tesis, voy a examinarlas una por una, lo cual, infortunadamente, no se me será posible hacer hoy, pero espero que comencemos por lo menos a aproximarnos a la temática que se nos abre con ese marco y a la temática más específica, pues, que se nos abre con ese marco, que veremos que tiene una cierta complejidad, y continuaremos el día 5 de noviembre el examen de esas tesis en forma sistemática y precisa. Las 12 tesis que voy a mencionar, 2 proceden de la clase 6, especialmente de la parte final de la clase 6, y las 10 restantes proceden de la clase 7. Voy a mencionarlas para que ustedes, a mencionarlas sin mayores comentarios por ahora, para que ustedes puedan, en ese sentido, definir más específicamente el marco el marco que les propongo a trabajar. La primera de ellas dice así: el significante, entre comillas, pues abro comillas, el significante al cual Lacan atribuye al final de los escritos, es decir, en 1966, la eficacia del psicoanálisis es un significante completamente nuevo. Digamos que se trata de un nuevo estatuto del significante, ya que no tiene nada que ver, dice Miller, con aquel de la instancia de la letra, que es un escrito de Lacan de 1957. Esta afirmación que acabo de leerles está, pues, como lo dije, en la clase 6, lo cual me obliga a hacer una precisión al respecto antes de comentarla. Y es la de que del curso de Miller existen ya en español
dos traducciones, las cuales tal vez algunos de ustedes tengan las dos o muchos de ustedes las tengan. Y esas dos traducciones no coinciden literalmente, aun cuando debo decir que las diferencias que he hallado entre los dos no afectan lo esencial de las mismas, por lo menos en lo que concierne a las afirmaciones a las cuales me voy a referir, y que me parece que podemos en ese sentido utilizar indistintamente la una o la otra. Por mi parte, uso las dos traducciones y privilegiaré una u otra por alguna razón ya un poco más sutil, por ejemplo, por una mejor claridad en la forma en que una de las afirmaciones se traduce, o por algún valor gramatical cualquiera adicional que me parezca que nos sirve más a los fines de nuestra actividad. Es esta, pues, la primera afirmación. La segunda es la siguiente, abro comillas. Es a partir del momento en que el inconsciente y el ello no son confundidos completamente, a partir del momento en que hay una separación de esos dos conceptos, que comienza a plantearse la pregunta de saber cómo puede el lenguaje operar sobre el goce. Esta pregunta es la que domina, destaca Miller, el segundo movimiento de la enseñanza de Lacan. Cierra comillas. Esta segunda afirmación vamos también a comentarla. Cito la tercera. Abro comillas. El otro no existe. Es una tesis de Lacan, que quiere decir exactamente que lo que existe es el uno. Cierro comillas. Se trata de una afirmación que es evidente que tiene una gran importancia para nosotros y que se encuentra esta ya en la clase 7. La cuarta afirmación es la siguiente. ¿Qué es este uno que existe cuando el otro, con mayúsculas, no existe? Es el uno del significante. Cierra comillas. Tal vez alguno de ustedes pudiera decir que las afirmaciones 3 y 4 dicen lo mismo. Veremos que hay una diferencia que espero poder hacer notar más adelante. Es decir, que hay un agregado en la segunda con relación a la primera. La quinta afirmación dice así, comillas. La ontología es la doctrina del ser y efectivamente el otro, con mayúsculas, es un lugar de ser. Es el lugar de ser entre comillas. Es el lugar ontológico en que se inscribe el discurso, el lugar al que apunta todo lo dicho. Resulta imposible hablar sin reverenciar el lugar del otro. Lo estoy sintiendo en este momento. Cierra comillas. Sexta. El ser, comillas, pues, el ser es del orden del semblante y la existencia
concierne a lo real. Y eso, pasar de lo uno a lo otro, implica la lógica. Cierra comillas. La séptima cita, o afirmación mejor, o planteamiento, es un poco largo. Abro comillas. Esa existencia de la cual habla Lacan resulta de que la lógica seleccione en el semblante seres de lenguaje para poder reconocer ahí lo real. La existencia lacaniana depende, se desprende de una operación significante. La existencia surge del lenguaje, trabajando el lenguaje. Supone el aparato lógico apoderándose del dicho para discernirlo, perdón. Detesto esa traducción de cernirlo. Para discernirlo, para ceñirlo, para comprimirlo, ordenarlo, y valiéndose del lenguaje, hace surgir a partir de él algo de lo real. Cierra comillas. Es una afirmación importantísima si queremos entender la problemática que estamos estudiando. Y si bien está un poco larga, pensé que si la eliminaba algunas partes, podía en ese sentido velar algo del propósito que plantea allí Lacan, que ustedes ya ven la fuerza conceptual que ella tiene. De allí la extensión de esa séptima afirmación. Octava, abro comillas. El significante, en tanto existe como real, preside y condiciona todos los equívocos, todos los semblantes del ser de discurso. En el fondo, es como un dato primero, un uno que merece ser llamado original, porque no se puede ir más allá. Cierra comillas. Novena. Abro comillas. Presten mucha atención a esto, dice Miller. Si les hago entrever la potencia y la majestad de este uno, es porque no tienen nada que ver con el uno que ustedes encuentran en la serie de los números, con el 1 que va seguido por el 2, el 3, etc. El 1 del cual se trata aquí, el 1 de cada significante, este 1 soporta todo significante, o más exactamente, que cada significante es
es uno solo. Cierra comillas. 10ª afirmación. Es el uno a partir del cual ustedes solo pueden plantear y pensar la falta. En una traducción agregan la palabra en francés, porque en francés hay dos maneras de decir la falta, y en este caso Miller habla de le manque, lo que falta, no la faute, que habla a lo que podríamos llamar la falta moral. Aquí se trata de lo que falta en el orden de lo existente. Cierro comillas, pues. Propongo 2 tesis adicionales para terminar el conjunto que elegí para que lo consideráramos hoy. Y creo que ya solo recordar estas afirmaciones nos permite pensar más de una cosa respecto a la idea del concepto de uno solo. Espero que ustedes ya inclusive en la lectura de estas 10 primeras afirmaciones lo hayan sentido y hayan reconocido la pertinencia de que aquí nos ocupemos de ello. De todas formas, voy a comentarlas una por una y espero que ello enriquezca nuestra comprensión de la propuesta de Miller. Voy pues a las 2 últimas antes de iniciar el comentario. La 11 dice así, comillas, en el análisis se pone a trabajar ese uno original del significante anterior a los números. Es este el principio mismo de la asociación libre. Y por ello, Lacan la denomina el un decir. Y la última, cierro con ellas, y la última de las afirmaciones que quise traerles hoy del curso de Miller es la siguiente, comillas. Del uno es aquello de lo cual procede la ciencia, aquello que considera presente en lo real, modelado y manipulado por ella. Esto es lo imputado por Lacan al uno, cuando afirma que el uno engendra la ciencia y que hay el uno en la naturaleza. Son estas las 12 afirmaciones que les propongo que discutamos con el detalle que sea necesario y de las cuales me voy a comenzar a ocupar desde hoy y que seguramente nos tendrá ocupados varias sesiones de esta actividad. Con ello estoy pues dándoles un menú, si se quiere, de nuestro trabajo, tanto de hoy como de las próximas sesiones de cuestiones. ¿No les parece que si llegamos a apropiarnos adecuadamente de lo que está dicho allí en estas afirmaciones, lograríamos avanzar en mucho
creo que no solo en lo conceptual, sino inclusive en nuestra propia subjetividad. En la perspectiva de lo que Lacan produjo al afirmar, pues, que con el uno solo accedíamos a reconocer en forma más específica qué era eso de lo singular, qué es aquello que se busca en un análisis y de lo que el psicoanálisis ha conseguido discernir acerca de qué es lo real y de lo cual un análisis se ocupa verdaderamente. ¿No les parece que esto realmente es fundamental? Voy entonces a ocuparme una por una de las 12 afirmaciones que acabo de mencionar. Paso a la primera, para refrescar su memoria, puesto que quizás ya se les pueden haber desdibujado con las otras. Voy a volver a leerla, que se halla en la clase 6 del curso de Miller. Comillas. El significante al cual Lacan atribuye al final de los escritos, es decir, en 1966, la eficacia del psicoanálisis es un significante por entero nuevo. Digamos que se trata de un nuevo estatuto del significante, ya que no tiene nada que ver con aquel de la instancia de la letra, escrito de Lacan de 1957. Les propongo pues que en los próximos minutos nos ocupemos de esta afirmación, la cual creo que nos permitirá destacar algunos elementos importantes de la teoría de Lacan con relación al uno solo. Una de las razones que tengo para mencionar esta afirmación es que hay allí una construcción teórica por parte de Miller que creo que conviene subrayar, y es la de que el S1 del cual habla Lacan, el uno solo, constituye un nuevo estatuto del significante. Estatuto dice que aparece en Lacan en el año 1966 y que ese estatuto del significante, pues, difiere de la forma en que antes, por ejemplo, en la instancia de la letra, es decir, en 1957, había abordado el significante. Esto nos remite, en primer lugar, a plantearnos la pregunta de cuál es ese nuevo estatuto
del significante. Pienso que muchos de ustedes tendrán la respuesta. Pero permítanme decirla. Ese estatuto es situar que en lo real hay significado. Y es un estatuto nuevo, dice Miller, del significante. Situar el significante en lo real, por lo menos el significante solo, lo cual, en cierto sentido, dice Miller, no había sido formulado de tal manera antes de 1966 por parte de Lacan. Yo creo que en efecto Lacan había conseguido diferenciar, en especial en la primera etapa de su investigación, había conseguido diferenciar lo real de lo simbólico, porque lo simbólico se caracterizaba por un rasgo propio y muy específico del mismo, que consistía en ser el campo del significante. Y que eso definía lo simbólico. Ahora dice que lo simbólico no es el único campo en el cual podemos encontrar el significante. Es decir, antes decía que lo simbólico se caracterizaba por el significante y a la inversa, es decir, que el significante era lo propio de lo simbólico. Y cuando no lo había, hablaríamos entonces de lo real o quizás de lo imaginario. Por consiguiente, al hablar del significante en lo real, estaríamos inaugurando un nuevo estatuto del significante, para usar la expresión que trae Lacan en el curso del 2011. Nuevo estatuto del significante. Créanme que eso tiene diversas consecuencias, que a mi juicio no han sido todas bien incorporadas por el mundo lacaniano, aún por los estudiosos de Miller. Y yo podría decirles que inclusive he tenido ya la posibilidad de discutir con algunos destacados analistas de la AMP sobre este punto, y que me sorprende que siguen considerando que el estatuto del significante en la enseñanza de Lacan es siempre el estatuto de lo simbólico. Por eso cito específicamente este curso. Y por eso, entre otras razones, desde luego, y por eso subrayo este planteamiento. Porque hay allí la necesidad de situar un problema, y un problema que en cierto sentido a mí me parece que es contundente. Pero, ¿acaso admite alguna discusión esa idea de que hay un nuevo estatuto del significante en Lacan a partir del año de 1966?
Voy a referirme a esa duda, puesto que a mi juicio, en efecto, habría una manera de pensar, no en el sentido en que lo hacen algunos analistas contemporáneos, de considerar que ya en Lacan, de alguna forma, existía la idea antes de 1966 de que el significante podría estar por fuera de la cadena significante, es decir, por fuera de los símbolos. Así, por ejemplo, ya aquí, en una ocasión anterior, quizás fue la última oportunidad, invoqué el seminario 3 de Lacan, que es de 1955, en donde Lacan afirma que el significante en cuanto tal no significa nada y que inclusive esa tesis, el significante en cuanto tal no significa nada, fue el título que Miller eligió para una lección en la cual, en ese seminario 3, en el seminario de la psicosis, Lacan se ocupa de intentar entender lo que yo llamaría la naturaleza no significa, de no significación del significante. Es decir, que habría un significante por fuera de lo simbólico. Al oponer los dos planteamientos, es decir, que habría antes de 1966 ya un espacio al menos para situar el significante en lo real. Al oponer esas dos ideas, probablemente, si se tratara de una discusión muy detallada, llegaríamos a una discusión acerca de la naturaleza de la psicosis, en especial la de saber si la forclusión del significante del nombre del Padre permite de alguna manera considerar que no todos los significantes pertenecen al orden de lo simbólico. Considero pues que este es uno de los meollos centrales de esta afirmación que hace Miller, que como ven ustedes, conviene tratarla con cierto cuidado y que nos permite entrever al menos, y peso mis palabras, nos permite entrever al menos que en el primer Lacan existe la idea de que hay significantes sueltos de la cadena significante que operan en el sujeto y que tienen alguna repercusión, quizás aún no sabía exactamente Lacan cuánto, pero ya de alguna forma creo que se hallaba esa idea en Lacan. Si Lacan habló de significantes desligados de la cadena significante, es porque de alguna forma, a pesar de que no desarrollara esta tesis, aun cuando habría que ver en detalle si sí la desarrolló o no, creo que no.
esa idea de todas maneras permaneció en él, trabajando y haciendo ecos en distintas formas en su trabajo, como se va a demostrar posteriormente. Para justificar lo que he dicho, podría apoyarme, por ejemplo, ya no en Schreber, que es la referencia Princeps de Lacan en el Seminario 3, sino especialmente en Joyce, en donde es visible la idea de que hay significantes solos que trabajan en la estructura subjetiva. ¿Alguien podrá acaso decir que invocar a Joyce para esa discusión no es propio, ya que el trabajo de Lacan sobre Joyce data de 1975 y que estamos hablando es de 1955? Pero si menciono a Joyce para referirme a lo que considera Lacan en 1955, es porque a pesar de que no se ocupe de Joyce específicamente en ese momento, hay que decir que Lacan conocía ya muy bien en 1955 a Joyce, a su obra, y que se había interesado en Joyce desde muy temprano. Es decir, que Joyce se había atraído la atención de Lacan al respecto, no solamente por su valor literario, sino por otras razones. Era porque efectivamente también hacía enigma a algunas de las tesis que estaba desarrollando en función de la forclusión del nombre del padre. Esta es una afirmación un poco audaz, pero que se las planteo y que quizás en otro momento tengamos ocasión de volver sobre ella. Para resumir, pienso que si bien Lacan avanza cuando se ocupa explícitamente del uno solo y cuando grita con alegría indudable su hay uno, il y a de là, es porque esperaba seguramente desde cierto tiempo atrás, que ese vacío que contenía para hacer explícito lo que había dejado implícito estaba ahora colmado. Por tanto, ¿cómo entender lo que acabo de indicar si se acepta que hay un nuevo estatuto del significante a partir del año 66 y muy específicamente a partir del seminario 19? Es porque se trata del paso de lo implícito a lo explícito. Y desde luego que ese paso de lo implícito a lo explícito no es un paso cualquiera en el orden humano y menos en el psicoanálisis. Desde luego en cualquier campo de lo humano no es lo mismo imaginar algo que decirlo. Decir no es lo mismo que imaginar. Y esto vale la pena destacarlo por cuanto dije que en Freud lo singular estaba implícito.
que quizás Freud llegó a imaginarlo, pero que no lo pudo hacer plenamente explícito. Y no hacerlo tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias porque algunos, con base en eso que quedó velado, se dieron, por ejemplo, a considerar que una de las tareas eminentes y centrales de un análisis sería, por ejemplo, el hacer un diagnóstico. Decir que alguien es histérico, neurótico, obsesivo, psicótico o lo que sea. Y hay que decir que una tradición psicoanalítica se montó completamente en esa idea, producto del implícito que había en Freud y que condujo a que el trabajo analítico se hiciera esencialmente a partir de la clasificación en un universal, como es el del diagnóstico, que efectivamente puede, no necesariamente, velar la singularidad. Y este problema del diagnóstico es un problema central para el psicoanálisis, porque si bien el diagnóstico puede velar la singularidad, no necesariamente conduce hacia ello. Hacer diagnósticos en psicoanálisis puede ser importante, no es estrictamente indispensable, pero sí es una orientación importante para la práctica analítica, siempre y cuando con ello no se vele lo singular. Volveremos sobre esta temática que por ahora solamente tiene por objetivo el señalar la importancia que tiene el pasar de lo implícito a lo explícito, en la medida en que ese paso o no hacerlo tiene consecuencias. Es por ello que creo que, por ejemplo, se justifica la alegría de Lacan del seminario 19 al reconocer explícitamente y ya no intuir implícitamente que el uno existe. Y destaco este término que vale la pena considerarlo. El existe es un término que podemos ya oponer a el ser. El ser pertenece a un campo y el existir pertenece a otro campo. Y veremos eso con detalle, que es uno de los temas que desarrolla más ampliamente Lacan en la clase 7 y las siguientes, y que quedó ya de alguna manera enunciado en algunas de las afirmaciones que les leí hace un rato. Pero hay más cosas que decir de la primera afirmación que he traído para que examinemos. Lacan, Miller dice en esa afirmación algo que quiero destacarlo. Dice que
Lacan atribuye la eficacia, subrayo, la eficacia del psicoanálisis a ese significante nuevo, al uno solo. Es un problema mayor, sin duda alguna. Y no solamente para la práctica analítica, como práctica que puede ser eficaz. Y por consiguiente, explicar la ineficacia de algunas experiencias analíticas, de muchas experiencias analíticas, en la medida en que no se accede a un uno solo. Pero lo que quiero destacar es que en ese planteamiento Miller aborda un problema que en cierto sentido es tabú para algunos en el psicoanálisis, como es el problema de la eficacia de la práctica analítica. La eficacia es un gran tema en general en todas las experiencias prácticas que podamos tener. Y seguramente vamos a tener ocasión de abordar más ampliamente este problema, especialmente en el comentario que consigamos hacer de la segunda de las afirmaciones que les he propuesto. Pero no puedo cerrar este comentario de la primera afirmación sin anotar, pues, que en el curso del 2011 y con relación a la naturaleza del S1, Miller pone sobre el tapete para los analistas que se ocupan de su trabajo, es decir, para una parte importante de los psicoanalistas lacanianos de nuestro tiempo, la importancia que tiene relacionar la eficacia y la ineficacia de la práctica analítica a partir de la manera en que se acceda o no al S1. A pesar de que se nos está agotando el tiempo, quiero decir al menos que el problema de la eficacia es un problema endiabladamente importante y que es motivo de múltiples reflexiones en muy diversos campos de la vida humana. Y hay que decir que en nuestra época, una práctica, como quizás en todas las épocas, y conviene en ese sentido tenerlo en cuenta, porque no es un problema del capitalismo, es un problema de todas las épocas. Una práctica se valida o se invalida a partir de la eficacia. Si la magia, por ejemplo, como ya lo tuvimos ocasión de mencionar rápidamente, si la magia, especialmente hoy lo sabemos a partir de Levi Strauss, tiene una raigambre importante en las comunidades específicas en las cuales los procedimientos mágicos se utilizan, es porque la magia es eficaz. Levi Strauss le dedicó y le consagró un gran trabajo al problema de lo que él llamó la eficacia simbólica. Y hay que decir que la eficacia simbólica que existe y que es distinta de la eficacia del S1 es un gran tema distinguir distintos tipos de eficacias
por ejemplo, la eficacia de la magia con relación a la eficacia de la ciencia. Un conjuro no es lo mismo que un medicamento, por ejemplo, que un medicamento que esté demostrado por su eficacia. Que ese problema, pues, de la eficacia nos puede llevar a discusiones que van mucho más allá del psicoanálisis, entre los cuales, en lo cual, para quien quiera de alguna manera ocuparse del mismo, hay un estudio excelente de un filósofo que alguna vez mencioné aquí en este curso, que se llama Philippe Julian, un sinólogo, un especialista en las filosofías orientales, especialmente de origen chino, en donde Julian se ocupa especialmente de ese campo. El libro de Julian se llama La propensión de las cosas y estudia especialmente el problema de la eficacia en la China. Estoy destacando todo esto para mostrar que en esa afirmación que he traído hoy, en primer lugar, hay pues problemas distintos y he mencionado ya 3. El asunto del nuevo estatuto del significante, el asunto de la diferencia entre lo explícito y lo implícito y el asunto de la eficacia del psicoanálisis. Son 3 asuntos que creo que por su importancia validan el hecho de que nos hayamos ocupado de esa afirmación. Voy a dejar por hoy aquí, porque creo que el tiempo se nos acaba y se nos prolongaría si me ocupo de lo siguiente, es decir, de lo que tenía pensado que abordáramos, y es la relación de la eficacia del psicoanálisis con el problema de lo terapéutico, que finalmente es lo mismo, pero que conviene distinguir los términos que si existen es porque efectivamente apuntan a campos diferentes. Les agradezco mucho su atención y entonces les espero. Gracias Margarita, gracias Julio. Y les espero ya no entonces el tercer sábado del mes de octubre, sino el 5 de noviembre, que haremos pues la siguiente reunión, continuando con el estudio de estas 12 afirmaciones, en la sede de la ANEL Medellín, en el edificio que ustedes conocen, desde donde haremos también la transmisión para quienes no puedan asistir, para todos los que están por una u otra razón solamente conectados a través de Zoom. Les agradezco pues mucho su presencia y les doy mi agradecimiento por su atención, que es fundamental para mí. Hasta pronto. Gracias, Juan Fernando. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, Juan.